Hay un discurso que lleva décadas circulando en universidades, partidos políticos, foros internacionales y por ciertos medios televisivos. Un discurso que dice que Cuba es un experimento social valiente y que el problema de la isla llega de la mano del imperialismo yanqui. No nos queda más que abandonar el comunismo. Y la mayor de todas las falacias es que el régimen representa al pueblo soberano, según ellos. Esta semana, Díaz-Canel se sentó frente a NBC y repitió ese discurso palabra por palabra. Por lo tanto, es muy injusto este bloqueo energético que recrudece aún más el bloqueo. El problema es que ese discurso tiene 67 años y en esos 67 años Cuba no ha tenido una sola elección competitiva, ha encarcelado a miles de personas por protestar y ha visto marcharse a más de 2 millones de cubanos. Nosotros no huimos del país por el bloqueo americano, huimos por la dictadura castrista. Hoy vamos a desmontar ese discurso, argumento por argumento, con datos y hechos, porque hay una diferencia entre defender ideas políticas y defender mentiras con fecha de caducidad. Si este tipo de análisis te hace pensar, quédate por aquí, porque me gustaría invitarte a suscribirte y a regalarme un me gusta y dejarme saber qué te parece todo esto que en Cuba está pasando ahora mismo. Déjame hacerte 3 preguntas y no quiero que me respondas rápido, ¿ok? Quiero que reflexiones al respecto. Número 1, ¿acaso existe democracia en Cuba? Número 2, ¿el pueblo puede cambiar el poder? Y la tercera, si todo parece una democracia, pero nada cambia, ¿qué es realmente Cuba? Vamos poco a poco, empezando por la primera. Si lees la Constitución cubana, si puedes, porque menudo panfleto de muelas y chorradas. Como les venía diciendo, la respuesta cuando analizas la Constitución parece que sí, que existe una democracia en Cuba, porque hay elecciones, hay instituciones y hay un discurso de participación. Pero después llegas a algo clave, que es el artículo número 5, el cual dice que el Partido Comunista de Cuba es definido como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Una traducción simple a ello es que por encima de todo está el Partido Comunista y ya no hay más nada. Y aquí es donde empieza el problema, porque una democracia, por definición, necesita competencia, necesita opciones, la probabilidad real de que alguien pierda el poder. Pero si solo hay un partido, ¿contra quién compite? Y quiero dejar claro que aunque esto para muchos puede sonar repetitivo, brother, esto es clave a día de hoy. Hay que seguir analizando estas cosas porque miles todavía creen que Cuba es un paraíso socialista. Estamos acá porque sabemos que Cuba es el país más solidario del mundo, nosotros venimos en retribución. Que por desgracia ha sido construido sobre el lomo de millones a costa de sus libertades y sus sueños. Por otra parte, los dirigentes cubanos no llegamos porque representamos una élite de poder. No, brother, porque no había nadie más. Así de simple. Esta semana Díaz-Canel le dijo a NBC con total convicción que fue elegido desde la base, que miles de cubanos votaron por él. Es el pueblo el que nos elige, aunque hay una matriz que trata de desconocer eso. Lo que no dijo es que en esa votación no había otro candidato que el Partido Comunista. Cualquiera de nosotros para ocupar una responsabilidad tiene que ser elegido en la base, en un distrito electoral, por miles de cubanos. Porque el Partido Comunista es el único partido legal y que las candidaturas son filtradas antes de llegar al votante. Ahora, compáralo con España, con México o con Colombia, con cualquier democracia imperfecta del mundo. Puedes odiar a un político y sacarlo. Es como si básicamente Colombia no tuviera una solución nunca. No, porque la solución ahí es fácil. ¿Sabe qué yo siento? Yo personalmente, todo el tiempo que yo llevo de existencia, siento que no ha cambiado el país en nada. Puedes votar mal y corregir, pero en Cuba eso no existe. Entonces, no es una pregunta ideológica, es una pregunta lógica. Si no puedes elegir entre opciones reales, ¿acaso estás eligiendo algo? Aquí está la diferencia entre participar y decidir. En Cuba hay elecciones, sí, pero no eliges entre modelos políticos, no eliges cambiar el sistema, no eliges otra visión de país, eliges dentro de lo mismo.
Y el otro punto clave que me encontré, el artículo 45 de la Constitución cubana, que dice que los derechos se ejercen de acuerdo con los fines del Estado socialista. O sea, tienes derechos mientras no contradigas el sistema. Y eso no es teoría. El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a la calle, no con armas, con carteles, gritando libertad y abogando por cambios democráticos reales. El gobierno los llamó vándalos financiados por Washington. Más de 1000 personas fueron detenidas. Algunos recibieron cadena de hasta 25 años. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Todos documentaron lo mismo. Gente encarcelada por protestar. Y a pesar de todo esto y de todas estas organizaciones, al final de cuentas, año tras año, vemos al puestadeo o al dictador de turno dar discursos victimizándose ante el mundo, en medios y en la propia ONU. ¿Acaso eso sirve de algo? La ONU, digo. Por otro lado, en entrevista, Díaz-Canel esta semana lo negó. Dijo que nadie está preso por protestar. A ver, este es otro de los temas en los cuales también están esos prejuicios. Se habla de presos políticos en Cuba. En Cuba, como mismo tú decías, que el pueblo vive una situación difícil. Hay personas, en Cuba todo el mundo no está a favor de la revolución. Hay personas que no acogen la revolución, que todos los días se manifiestan de diferentes formas en contra de la revolución y no están presos. Que están presos por vandalismo. No jodas hacer. Hay que tener la cara tiesa y ser hijo de... Mira, te cuento una cosita. El rapero Michael Osorbo está en prisión desde el 2021. Su delito fue escribir una canción protesta que ganó 2 Latin Grammys. Eso no es vandalismo. Eso es exactamente lo que dice que no existe. Y esas personas entonces no están presas por manifestarse. Están presas como estarían en cualquier lugar del mundo que respete su constitución y que respete sus procesos legales por cometer hechos vandálicos y hechos que son condenables en cualquier lugar del mundo. No hay presos políticos en Cuba, te lo aseguro. Entonces pasa algo curioso. Participas, pero no decides. Votas, pero no cambias nada. Porque votar no es solo marcar una casilla. Votar es poder cambiar el rumbo, y si no puedes cambiar el rumbo, no estás eligiendo, estás confirmando más de lo mismo. ¿Sí me entiendes? No es tan difícil. Si todo esto es así, ¿por qué el régimen dice que tiene una democracia? Porque tiene elementos. Hay constitución, hay elecciones y hay instituciones, pero no funcionan como deberían. El artículo 54 habla de libertad de expresión. El 55 habla de los medios. El 56 del derecho a manifestarse. Pero todos con límites, todos con condiciones. Puedes hablar, pero dentro del sistema. Puedes protestar si no molestas. Puedes informarte, pero desde medio del Estado. Y aquí es cuando el discurso internacional que mencioné al principio se vuelve peligroso. No es que alguien mienta deliberadamente siempre. A veces es mucho más simple que eso. Alguien ve elecciones y dice, hay democracia. Alguien ve una constitución y dice, hay derechos. Alguien ve hospitales gratuitos y dice, hay justicia social en Cuba. Pero un sistema no se mide solo por lo que construye, se mide también por lo que impide. Y Cuba impide de manera estructural que su propio pueblo decida si quiere seguir con ese sistema o cambiarlo. Para que venga Canelito ahora a hacerme el cuento y decir que si el pueblo no lo quiere, que puede destituirlo. Y ojo, aunque esto pase, o sea, la destitución de Díaz-Canel no va a significar nada. El sistema va a seguir siendo el mismo. Eso no es un detalle menor. Eso es la diferencia entre un gobierno que sirve al pueblo y uno que se sirve de él. Entonces, no es una dictadura clásica. No es tan obvia. Es más silenciosa, más estructurada, precisamente para engañar a la oposición internacional. Y eso confunde aún más, porque no te dicen que no puedes elegir, te hacen creer que sí puedes. Y aquí es donde uno empieza a dudar. A veces uno se pregunta, ¿no? ¿Seré yo el que está mal? ¿Seré yo un exagerado? Pero después miras la realidad en Cuba o la vives, todo encaja. 67 años sin alternancia, más de 2 millones de personas que se fueron en los últimos años, más de 1000 detenidos en una sola semana de protesta.
un rapero en prisión por una canción. Y aquí llega la triste realidad, porque tenemos a un presidente que dice haber sido elegido en una votación, pero sin adversario. No hay alternancia, no hay competencia real, no hay cambio posible desde dentro. Entonces, ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión lógica. Si el poder no puede ser cambiado por el pueblo, eso entonces no es una democracia. Y llamarlo democracia no es una opinión política, es una falsedad. Así de simple. Así que volvamos al principio. ¿Es Cuba una democracia? ¿El pueblo puede cambiar el poder? Sí, todo parece una democracia, pero nada cambia. Entonces, no es una democracia, es una simulación de ella. Brother, el problema no es que no haya leyes, el problema es que están diseñadas para que nada cambie. Y el discurso que las defiende, venga de donde venga, hace exactamente lo mismo. Cambia las palabras, mueve los argumentos, pero sostiene el mismo resultado. Que al final es un pueblo que lleva 67 años esperando poder elegir de verdad. Cuando entiendes eso, ya no puedes dejar de verlo. Abajo la dictadura, libertad para los presos políticos y de conciencia. Se les quiere mucho, gente buena. Nos vemos en el próximo. Adiós.